Bienvenidos a un nuevo programa de Alzar la Voz, el espacio donde nos comprometemos a hablar con claridad, a señalar lo que otros prefieren callar y a poner en palabras aquello que no puede seguir en silencio. Hoy, alzan la voz Lucas Lior Ronin, argentino, sargento mayor de las FDI, Fuerzas de Defensas de Israel, y director del portal Moquet Bitajón. Combatió en Líbano en 2006 y en Gaza en 2014. Y tras el 7 de octubre de 2023, volvió a estar al frente. Desde entonces difunde en las redes lo que pasa en la guerra y asegura que la organización terrorista Hamás despertó al león de Medio Oriente. Marcos Pekel, una de las voces más influyentes de la comunidad judía en toda Latinoamérica. Analista, profesor y director de la Confederación de las Comunidades Judías en Colombia. Advierte cómo el antisemitismo vuelve a crecer en el mundo bajo nuevas máscaras. Y vamos a recordar porque nada volverá a ser como antes, hasta que todos los secuestrados vuelvan a casa. Esto es Alzar la Voz, porque el silencio no es una opción. El 7 de octubre de 2023, Lucas Lior Ronin tenía pasaje de regreso a Israel desde Buenos Aires, pero el ataque de la organización terrorista Hamás lo sorprendió en plena escala. Excombatiente en el Líbano y Gaza, francotirador de reserva y hoy referente en redes, vuelve a contar cómo se vive la guerra desde adentro y por qué decidió alzar la voz para mostrarle al mundo cómo se vive la realidad en Israel. Bueno, Lucas, un placer tenerte en Alzar la Voz, este programa que se ve en toda Argentina y Latinoamérica y en el mundo. Un orgullo, te seguimos por las redes, te seguimos en tu trabajo y nos da mucho placer tenerte aquí con nosotros. Lucas, nosotros a la distancia, y tal vez la gente que vive en Israel puede hablar de la guerra desde lejos o desde más cerca. ¿Cómo es, Lucas, la guerra desde adentro? Psicológicamente hablando, te pueden pasar muchísimas cosas que son muy difíciles de lograr explicar sin que resulte extraño porque uno las puede decir con ciertas normalidades, ¿no? Estamos hablando de días sin dormir, de las cosas más básicas, ¿no? ¿Dónde ir al baño? Por ejemplo, o sea, estamos hablando de lo más básico del ser humano. No dormíamos en la guerra del Líbano más que nada en 2006. Simplemente intentábamos dormitar 10 minutos y por turnos mientras manteníamos la vigilia. Había momentos que eso te lleva a que no te importe demasiado los riesgos, porque el cansancio gana. También si escuchabas disparos o explosiones muy cerca tuyo, el cansancio te gana. El cuerpo no tiene las energías para poder salir adelante. Muchas veces nos quedamos en situaciones en las cuales los helicópteros no podían bajarnos logística, o sea, comida. Entonces también había días que no teníamos mucho que comer y ese tipo de cosas. Y luego el pasar todo el tiempo de 0 a 100, de 0 a 100, en el sentido de que todo el tiempo estabas en una situación en la cual buscabas un poco descansar, un poco de normalidad y de repente
había una explosión, había una indicación de que estaban acercándose terroristas y tenías que empezar a combatir. Es también ese sentimiento de que el peligro es inminente, no sabes de dónde viene el enemigo, así que tenés que buscarlo. Además, ellos manejan tácticas muy sucias, porque no tienen uniformes, no vas a las típicas posiciones de atacar una base militar, por ejemplo, o atacar puestos militares per se, sino que se visten como civiles. Yo, por ejemplo, vi a alguien que estaba vestido de mujer, de viejita, y no le disparé al principio y de repente se le cae el velo y se ve que era un hombre y se empieza a correr y bueno, era un terrorista. Se esconden dentro de lugares civiles, edificios y eso es muy difícil mantener también la moral cuando hay situaciones en las cuales, por ejemplo, ves a compañeros heridos eh, o tenés que llevar en el hombro el cuerpo de uno de tus compañeros caídos. Yo creo que, y así todo, se mantenía cierta ironía y humor negro, se podría decir, para poder llevar esto, ¿no? Y reírnos de pequeñas cosas. Hay una frase en hebreo que se dice, "Ma sheroim misham, lo roim mikan". Lo que se ve desde allá no es lo mismo que se ve desde aquí cerca. Recién en un tramo de la charla hablaste en dos momentos diferentes de uniforme y de sentimiento. ¿Qué te pasa a vos cuando te pones el uniforme? La piel de gallina me puse con esa pregunta. Uno puede estar orgulloso de muchas cosas en la vida, muchos logros, ¿no? Pero eso de tener la oportunidad justamente de ponerte ese uniforme no tiene ningún tipo de precio. Sabes que estás porque nadie más puede estar. O sea, porque si no estás vos, no va a venir absolutamente nadie a estar en vez de vos. Entonces, mientras podés tener esa oportunidad de realmente defender tu hogar, porque estamos hablando de realmente defender el hogar. Acá en Israel, el soldado que sale a veces está manejando la situación, está defendiendo a metros de su casa. O sea, cuando nosotros hablamos de defender el hogar, es así. Literal. Totalmente. Y también si estás en Tel Aviv y estás tomando un café, también aquellos que no son soldados, pero son ex soldados o somos combatientes reservistas activos y esto, y estamos con algún tipo de arma de fuego, ya sea una pistola o un arma larga, y estamos en nuestro tiempo libre, nuestro día y lo que sea, y vamos a salir a tomar algo con nuestros amigos, está siempre esa pregunta, ¿llevo conmigo un arma o no? Y no es, a diferencia de lo que muchos pueden pensar de lo que es una sociedad armada, de que puede generar violencia con armas de fuego, siempre es en el sentimiento de que, ¿y si pasa un atentado y yo estoy ahí y pude haber neutralizado la amenaza y defendido a todos los que están ahí y no lo hice por no llevar conmigo el arma? Es realmente ese sentimiento de defender a tu hogar, aquellos que conoces, familiares, así como aquellos que no conoces, y también eso lleva al que no puedes ponerte un uniforme, ya sea por diferentes situaciones o porque, por ejemplo, no estás en una situación terminada, te da también ese sentimiento de impotencia de que vos querés estar ahí para defender a gente que ni siquiera conoces. Al fin y al cabo, el 7 de octubre nos afectó a todos, todos tuvimos a alguien, todos perdimos a alguien o a varios, y eso nos afecta a todos. A mí lo que me dio esta convicción de entrar al ejército es cuando en el atentado en el 2002 en el centro comercial en Kfar Saba, el 4 de noviembre del 2002, mueren dos argentinos. Uno era el guardia que detuvo el palestino con la carga explosiva, y el otro era un chico de 14 años, Gastón Pertinián, de mi comunidad en Córdoba. Y era un chico que yo lo había visto algunas veces, no era una persona que conocía tanto, pero vi cómo reaccionó la comunidad y entendí que si no hacemos nuestro granito de arena, esto nos afecta a todos. Atentados también hubo en Argentina. El terrorismo islámico va a llegar a todos lados y tenemos que hacer algo al respecto, absolutamente todos, no importa si sos judío o no judío, también hasta si sos anti-israelí, el islamismo va a llegar contra vos de la misma manera. Según tu mirada, tu saber y tu experiencia,
¿Qué crees que pasó el 7 de octubre? El 7 de octubre yo siempre lo comparto con lo que era el 6 de octubre, pero del 73, de la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur, todos los soldados del frente, inclusive oficiales, decían que creían que los egipcios iban a invadir y creían que los sirios iban a invadir. Pero en los altos mandos había algo que en hebreo se llama concepción, que era que se regían bajo dos pilares. Uno de los pilares era que Siria no atacaba sin Egipto. El otro pilar era que Egipto no iba a atacar si no había bombarderos que llegaban a profundidades, o sea, ciudades como Tel Aviv, lugares estratégicos y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que Rusia, o sea, la Unión Soviética de esa época no tenía ningún interés en vender a Egipto esto, por lo cual decían, no importa lo que veas, no va a pasar nada, no va a pasar nada, y así se quedaban. Y los soldados decían, esto está por explotar y no pasaba nada. Y bueno, nos sorprendieron porque Egipto en realidad lo único que hizo fue comprar misiles antiaéreos para poder pasar al otro lado del canal de Suez y era lo único parte que querían. ¿Qué pasa el 7 de octubre? En los altos mandos, en los jefes de inteligencia de la área militar y también del Shabak, todo el tiempo decían jamás, no tienen ninguna motivación para atacar Israel, jamás tiene problemas propios, sabe que si atacan Israel, vieron qué pasó todos estos tiempos que atacaron Israel, cómo le fuimos para adelante, cómo destruimos infraestructuras, cómo su gobierno puede tambalear y además jamás por muchos años estuvo siempre haciendo un tira y afloja, de una manera que ya acostumbró también a Israel a cierto comportamiento y toda una preparación de largos años para este tipo de ataques. Y en ese momento Israel se durmió, subestimó totalmente y es algo que nosotros criticamos en Moquel Bitajón justamente en julio, junio del 2023, antes del 7 de octubre, avisábamos que venía un ataque de 7 frentes y que puede ser que cuando son ataques coordinados por Irán con organizaciones terroristas, podría ser que uno de estos ataques se tirara solo y atacara antes de tiempo, pero que iba a haber un ataque que iba a ser pronto, iba a ser inminente. Eso ya veo que muchos amigos también me dijeron, pará, loco, o sea, estás poniendo en pánico a gente, estás preocupando a gente, hay gente que tal vez no va a querer venir a Israel porque le estás poniendo miedo, pero yo como especialista en seguridad, viendo esta situación, decía, no me importa lo que están diciendo generales y jefes de seguridad y de inteligencia, yo estoy viendo que uno más uno me está dando todo el tiempo dos. Entonces esto va a pasar. De hecho, yo para septiembre del 2023 tenía que viajar a Argentina y me sentaba con amigos y les decía, me voy con miedo de que acá va a pasar algo. Y en el grupo de WhatsApp del ejército, de los reservistas, de mis compañeros de unidad, les decía, chicos, me voy al exterior, me voy a visitar justamente, iba a dar conferencias en Argentina, no empiecen ningún conflicto hasta que yo vuelva. Lucas, ¿crees en la paz? La paz es un sentimiento que todo ser quiere, más que nada aquellos que hemos visto el conflicto y que de todas formas amamos la vida y tenemos hijos, o sea, generaciones futuras que no quieren estar en un conflicto. Lo que yo no creo es la paz con organizaciones y sociedades con ideologías yihadistas. ¿Crees que para recuperar a los secuestrados que faltan volver a casa hay que pactar con Hamas? ¿Hay que hacer un acuerdo con los terroristas? Mira, esa es una gran mentira. Si vos negociás bajo unos términos que vos decís, está bien, negocio con vos para darte un salvoconducto, te doy un salvoconducto, te doy esto y lo otro, y con eso liberamos los rehenes, está bien. Pero otra cosa es negociar bajo todos los términos que jamás acepta. La historia ha demostrado que eso nos lleva a más y más masacres, más víctimas y más secuestrados. ¿Se puede combatir el antisemitismo o es una lucha perdida? Yo creo que aquel que es antisemita no va a cambiar su forma de ser. Yo creo que además no hay una ola de antisemitismo en crecimiento en lo que es que hay de repente más antisemitas. Yo creo que eran los mismos antisemitas de siempre que tenían un poco más de miedo de hablar o no se sentían libres de expresar su antisemitismo en redes y en cómo lo hacen ahora, y ahora tienen la excusa perfecta. Entonces, ahora simplemente tienen una excusa para expresar su antisemitismo diciendo que ellos son pro Palestina cuando ni saben dónde queda en el mapa, no les importa realmente, porque si realmente les interesan los derechos humanos, ¿qué está pasando en Siria? Les hubiera interesado de la misma forma. O sea, si te interesan los derechos humanos, te interesan todos.
Normalmente, la última pregunta del programa tiene que ver con el nombre alzar la voz y qué hace cada uno para alzar la voz. Siendo quien sos y siendo sargento y habiendo estado en diferentes guerras y teniendo un portal que habla y difunde todo lo que sucede, me parece un tanto desubicado. Pero sí lo que me gustaría, y lo voy a cambiar y va a ser la primera vez que ocurra en el programa, preguntarte o pedirte sobre todas las cosas que le digas a la gente que está del otro lado qué tiene que hacer o qué hay que hacer para no dejar de alzar la voz. Primero principal, ubicarse en lo que es la unión entre nosotros, porque somos pocos, tenemos que estar unidos de alguna forma, ¿no? Poner diferencias, podemos también discutir, pero somos familia al final. Segundo, no bajar los brazos, porque cuando vos ves todo el sesgo, todo esto, todo el odio, decís basta, ya está, perdimos la batalla y eso, no bajar esos brazos. Y recordar una frase que no es mía, es del judaísmo, más que nada de Hanukkah, creo, que es que un poquito de luz, también si hay mucha oscuridad, pero con un alfiler haces un agujerito en la pared y sale un poquito de luz puede sacar muchísima oscuridad. Entonces que cada uno haga ese agujerito en la pared, que salga un poquito de luz aunque sea, y que, o si no, que apoye a aquel que está haciendo el agujerito en la pared. Eso ayuda muchísimo. Y además, aquellas personas que a mí me lleva mucho el impulso, no me gusta el impulso, no me gusta la sensación de estar sin poder hacer nada, ¿ok? Estoy haciendo ahora un curso, por ejemplo, de bombero voluntario, porque estar bajo una situación y no poder hacer absolutamente nada para ayudar, a mí no me gusta. Y ser que mucha gente se quedan con esa impotencia de no poder hacer nada, entonces eso también es hacer algo. Levantar la voz es hacer mucho, levantar la voz mucho. Y si tenés muchísimo miedo, bueno, entonces andá y apoyá a esos que sí levantan la voz. Pero algo tenés que hacer y de a poco vas a aprender también a enfrentar ese miedo, porque te van a dar ese valor de decir, ¿sabes qué? Me voy a plantar y voy a empezar a hablar y yo también no me voy a callar. Lucas, gracias por tu tiempo, por tu testimonio, por todo lo que haces por Israel, por todo lo que haces por el judaísmo y ojalá tengamos paz, de la paz buena y que vuelvan los secuestrados a casa. Que tengamos paz real con los secuestrados. Ahora se vienen fiestas, las fiestas judías, que estén todos en casa festejando unidos finalmente. Un Muchas abrazo gracias a muy ustedes. grande y gracias de corazón. Hablamos con Marcos Pekel, quien nos ayuda a entender por qué, tras el 7 de octubre de 2023, el odio contra Israel y el pueblo judío se disparó en discursos políticos, universidades y redes sociales. Hola Marcos, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí en el programa con nosotros, en Alzar la Voz. Un privilegio poder charlar con usted un rato. La primera pregunta que le quiero hacer, para que le cuente a toda la audiencia, es: Colombia es un país que ha mostrado en los últimos tiempos muchísimo antisemitismo, sobre todo en su presidente. Desde el 7 de octubre a esta parte, ¿creció mucho el antisemitismo en Colombia? Nosotros hemos tenido, contrario a lo que ve uno en Europa, en Norteamérica, donde uno vive unas calles muy militantes y unos gobiernos más bien moderados, acá tenemos el fenómeno completamente al revés. Tenemos un gobierno absolutamente hostil a Israel, pero en las calles no hemos experimentado mayores demostraciones de antisemitismo, aunque dada la situación, nosotros no pensamos que eso no podría desencadenar en algunas acciones contra la comunidad en la medida en que el gobierno mantiene esa retórica absolutamente hostil a Israel. ¿Y cómo reacciona la comunidad ante los dichos del presidente? Bueno, no, obviamente que existe bastante incomodidad, pero nosotros como organización representativa de la comunidad judía y como vocería de la comunidad judía, pues miramos cada caso de manera puntual. Nosotros obviamente que tenemos que tener una relación con el gobierno, tenemos que tener contactos y puentes con el gobierno nacional para temas relacionados con la seguridad y el bienestar de la comunidad judía. eh, y nosotros pues rechazamos el rompimiento de relaciones diplomáticas que hubo entre Colombia e Israel. Hemos propendido porque esas relaciones se vuelvan a tomar. Por lo demás, el presidente Gustavo Petro se hace referencia a Gaza todos los días. Hay días en que varias veces al día
tenemos un vicecanciller que celebró la masacre del 7 de octubre y fue por eso quizás fue nombrado después vicecanciller. Entonces no podemos estar todo el tiempo nosotros enfocados en lo que ellos dicen, sino enfocados en el bienestar de la comunidad. Pero ¿cómo se hace para convivir? Siendo usted un dirigente, siendo usted una persona tan importante, representando a la comunidad judía en Colombia, ¿cómo se hace para convivir con esto? Porque si bien hay que tener buena relación con el gobierno nacional, por otro lado, permanentemente hay dichos antisemitas. Bueno, nosotros tenemos que tener buena relación con el Ministerio de Defensa a cargo de la policía y de la seguridad, buena relación con el Ministerio del Interior a cargo de la libertad religiosa y de cultos. Tenemos muy buena relación con los gobiernos locales que sean totalmente independientes acá del gobierno central. Y hay que manejar esa, como dijo Ben Gurión en su momento, ¿no? Cuando le tocó definir la postura frente a los ingleses que habían prohibido la emigración a Palestina, pero eran los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa aquí y una cosa allá, siempre pensando en el bienestar de la comunidad. ¿Se han ido muchos judíos de Colombia después del 7 de octubre de 2023? No, pues una de las cosas que me ha sorprendido a mí es que no, realmente no. No hay tampoco se ha generado una ola migratoria como sí se dio en décadas anteriores debido a al conflicto interno que vivía Colombia y que sí afectaba realmente la seguridad de la comunidad a fines de los años 90. Aquí la comunidad sigue vigente, activa, todas las instituciones comunitarias haciendo sus actividades, nosotros haciendo nuestra labor de diplomacia pública en favor de la comunidad, en favor de Israel, nada de eso se ha detenido y no hemos visto que haya una tendencia a irse de Colombia. Entre la crítica que puede haber al Estado de Israel por sus políticas o por sus decisiones, que pueden ser, si quiere alguno, justas y son debatibles, y el antisemitismo hay una línea muy delgada. ¿Usted cree que el presidente ha cruzado esa línea? Yo pienso que el presidente se ha cuidado de no cruzar esa línea. Algunas de las declaraciones del presidente han sido rechazadas, especialmente por instituciones como la ADL, como la enviada especial de combate al antisemitismo del Departamento de Estado, la anterior, Deborah Lipstadt, que en su momento acusó las expresiones del presidente Petro como antisemitas, lo han hecho organizaciones judías, el mismo Congreso Judío Mundial lo ha hecho, pero digamos que no ha tenido eso mayor trascendencia respecto a crear antisemitismo en la calle contra la comunidad judía. Rebeca Bojbot, esposa del Cana, sigue pidiendo por la liberación de su marido. ¿Cómo han seguido ustedes el caso este particular? Muchísimo, estuvo ella acá hace 2 días, la recibimos nosotros en Colombia, la ayudamos con el gobierno precisamente a que a que le dieran una reunión, la ayudamos con el Congreso de la República y con los medios para que ella pudiera presentar su tema ante la opinión pública colombiana. El CANA lleva 690 días secuestrado. Rebeca creo que ya regresa a Israel en los próximos días o ya regresó, pero en la medida que ella estuvo acá fue recibida por nosotros y por otros amigos que ella tiene, no de la comunidad judía, para tratar de abrir las puertas de la que ella quería. Lo que ella quería era que el gobierno colombiano intercediera para la liberación del Caná. No sé cómo puede hacer el gobierno colombiano en eso, pero esa fue su principal misión y también presentar su caso a los medios, cosa con la cual nosotros le colaboramos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Y ha tomado estado público la llegada de ella y el pedido de poder presentar ante los medios su caso? Lo ha podido hacer y los medios lo han tomado, todos los medios acá han reproducido la llegada o la presencia de Rebeca acá, los medios importantes, redes sociales, y por lo menos el caso se conoce. Más allá de eso, no hay mucho que se haya hecho, pero los medios sí han difundido la tragedia por la que está pasando Rebeca Bogboto. ¿Es una batalla perdida la lucha contra el antisemitismo? Nunca va a ser una batalla perdida, jamás. Al revés, es una batalla que siempre hay que darla con inteligencia, hay que darla con firmeza, hay que darla convencidos de lo que estamos haciendo, nunca echar para atrás, nunca ceder, nunca doblegarnos. ¿Qué es lo que más le preocupa de todo este conflicto hoy en día? Lo que más me preocupa es que a las comunidades judías nos están acusando de lo mismo que están acusando a Israel.
Entonces, si a Israel lo acusan de genocidio, las comunidades judías también somos genocidas. Si a Israel lo acusan de hambruna en Gaza, las comunidades judías somos responsables de la hambruna en Gaza también. Y eso es lo que más me preocupa en este momento. Hay mucha gente que nos está mirando, que sigue el programa en toda la Argentina y Latinoamérica. Si pudiese decirles algo, ¿qué les diría? Que nosotros estudiamos siempre la historia judía. La estudiamos como algo que pasó en su momento, ya sea el Holocausto, ya sea las cruzadas, ya sea la Inquisición, ya sea la independencia de Israel. Hoy en día somos protagonistas de la historia. El 7 de octubre y lo que ha seguido pasará a los anales de la historia judía como esos eventos que le mencioné. En este momento todos nosotros somos protagonistas de la historia y cada uno la vivirá como puede, cada uno hará lo que su conciencia y su le dice. Nosotros como institución representativa de la comunidad judía de Colombia y participantes en el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial, con la ADL, con el American Jewish Committee, no hemos bajado la guardia ni un solo minuto, por el contrario, la hemos multiplicado varias veces para presentar y vivir y ser protagonistas de esta historia, no dejar que nos quiten la narrativa, no dejar que nos quiten nuestro derecho a ser un pueblo libre, no quitar que nos dejen ser comunidades religiosas libres en los países donde estamos, que nos cercenen la libertad de cultos y que nos cercenen la identidad nuestra, en la cual se incluye la identidad con el Estado de Israel. ¿Qué hace Marcos Pekel para alzar la voz? Pues obviamente la necesidad de no ceder los espacios que hemos ganado, para eso necesitamos alzar la voz, no perder esos espacios que ganamos en la sociedad, que ganamos en el ámbito interreligioso, que ganamos en el ámbito académico. Para eso nosotros alzamos la voz, lo hacemos y seguiremos haciendo. Marcos, gracias por su tiempo, gracias por compartir su testimonio aquí en nuestro programa. Le mandamos un abrazo grande, que haya paz y que vuelvan todos los secuestrados a casa. Ok, muchas gracias a ustedes y esperamos lo mismo. Un abrazo grande. Llegamos al final de este programa, pero antes queremos recordar a Rom Dravslavsky. Rom trabajaba como guardia de seguridad en el Festival Nova, cuando fue secuestrado el 7 de octubre por la organización terrorista Hamas. Desde entonces permanece cautivo en Gaza, en manos de la yihad islámica. En una grabación difundida por Hamas, Rom aparece visiblemente demacrado, atrapado en túneles sin comida, sin agua y sin atención médica, suplicando con voz débil y angustiada. כבר שנתיים נמצא פה בעזה. אני סובל פה סבל שלא נראה טוב, כף רגל, אני לא מצליח. לעמוד ללכת לשירותים, אני לא מצליח. נגמר לי האוכל והשתייה. Rom y todos los cautivos necesitan que el mundo no se olvide de ellos. Exigimos su regreso. Devuelvan a todos los secuestrados. Los estamos esperando.